a todas, todos y todes. Estimada comunidad que nos acompaña en esta conferencia, es muy grato continuar hoy 7 de marzo con las distintas actividades que formarán parte del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, por el canal de YouTube, Género, Inclusión y Denuncia. Mi nombre es María Eugenia Vilchis Colín. Soy profesora de Historia del plantel 8 y es para mí un verdadero placer presentar a las alumnas Natalia Ramírez Navarro, Ligia Elena González Durán Martínez y Misli Camila Fabila Loyola. Ellas nos van a presentar un tema muy interesante que es la mujer en China, una larga marcha hacia la igualdad de género. Antes de cederles la palabra, a manera de introducción, quiero comentar que la discriminación por razón de género, por razón de sexo, está extendido por todo el mundo. Pero hay países o regiones en concreto donde la mujer es violentada, menospreciada. Esto se debe a las costumbres ancestrales y la religión que llevan a la sociedad a relegar a la mujer e inclusive a evitar tener hijas o deshacerse de ellas. Este es el caso de China. Fíjense que en el libro Cisnes Salvajes que escribe Jung Chang, ella nos comenta que los chinos prefieren crear cisnes salvajes que tener hijas. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, Jung Chang explica en su obra, que a propósito es muy interesante y se la recomiendo, señala que los chinos consideran que tener una hija es una mala inversión. ¿Pero por qué? ¿Por qué se considera que tener una hija es mala inversión? Bueno, así de sencillo. Porque los padres tienen que invertir en ellas para cubrir sus necesidades, ¿sí? Comprarles ropa, alimento, invertir en su salud, en su educación. De tal manera que los chinos consideran que tener una hija es una carga económica. Por eso prefieren crear cisnes salvajes, dice Jung Chang, que tener hijas. Otra razón por la cual evitan tener hijas es que quien herede el apellido es el hombre y no la mujer. Bueno, vamos a ver nosotros que esas son razones suficientes para que los chinos prefieran tener varones. Y no solamente eso, sino que hagan todo lo posible, todo lo necesario para deshacerse de las mujeres. Pero en esta ocasión, pues voy a ceder la palabra a mis alumnas que van a compartir con ustedes esta interesante investigación. Adelante, por favor, Natalia. Ok, voy a compartir la presentación para que el público la aprecie. Muy bien, aquí está el tema. La mujer en China, una larga marcha hacia la igualdad de género es nuestro tema. A continuación, presentamos nuestros temas antes que nada. Posteriormente encontramos exacto lo que comenta nuestra maestra. La mujer en China es un tema que coexiste entre la belleza y la brutalidad de la violencia. Miles de años y dinastías enteras son las responsables de moldear a la mujer perfecta. Ahora sí, comenzamos con lo que ya comentábamos, nuestro primer tema. Como bien dijo la maestra, en China el tener una hija era algo extremadamente malo. Lo veían como una deshonra, como una decepción, como todo lo malo y nada bueno. Si podría poner algo bueno de lo que sacaban, era que si esta chica, esta niña, se llegase a casar con alguien de dinero, podría darle esos ingresos económicos a la familia. Esto
esto era lo único para lo que lo podía apreciar a la mujer. Era un vil objeto que aparte se podía cambiar por cualquier otra cosa. Es aquí a donde vamos a pasar a la importancia de la belleza de la mujer. No hay nada más femenino que las bailarinas. Elegantes, movimientos muy delicados, eran movimientos que consideraban sensuales y eran pasos cortos. Eso era lo que eran pasos pequeños y cortos. ¿Y cómo se lograba esto? Bueno, esto se lograba gracias a esta técnica llamada pies de loto, o qué serían los pies vendados. ¿Por qué? ¿Por qué se empezó a hacer esta práctica? Bueno, generalmente esta práctica era como símbolo de la aristocracia en un principio. Obviamente, si tenías los pies vendados y tenías esta forma, es que eras de la alta sociedad. Y, y significaba que tenías dinero. Y aparte, alguien, o tu posible esposo, se podía tomar interés en ti. Ahora, conforme pasaban los años, la práctica ya no se quedó simplemente en la aristocracia, sino que se fue pasando hacia las clases medias y hacia las clases bajas, que claro, era evidente la distancia que había, ¿no? Sin embargo, el propósito era el mismo, enamorar a un hombre para asegurarse un lugar en la alta sociedad, nada más. No había distinción de ingresos económicos desde un principio, no. La principal meta, vivir con un hombre exitoso, básicamente. Ahora, ¿cuál era este proceso? El proceso era extremadamente doloroso para las niñas y tardaba años en completarse. Este proceso iniciaba cuando la niña tenía 4, 2 años, debían de ser muy jóvenes, a veces entre más jóvenes mejor. Y se iniciaba en invierno, porque en invierno, pues, hacía tanto frío que los pies se les entumían y no sentían el dolor. Empezando ya con este ritual, por así decirlo, se hacía un ungüento de hierbas, de sangre, variaba mucho la región, pero se quedaba en eso, en que era un ungüento, para dar flexibilidad al pie. Y de una vez hecho esto, les cortaban las uñas, algunas hasta se las extirpaban. Esto con el propósito de que no se enterraran en la planta del pie cuando éstas estuvieran en el proceso de que sus pies se deformaran. Una vez ya hecho eso, rompían los dedos de las niñas. Bueno, todos menos el pulgar, que el pulgar era el que se necesitaba para poder moverse, básicamente. Una vez rotos los dedos, quedando así, agarraban el empeine y lo rompían. Una vez que rompían el empeine, esto era más que nada para achicar el pie, quedaba una forma así más o menos. No sé si se ve. Una vez con esta forma, ya sea que el vendador, la abuela, quien estuviera a cargo, les vendaba los pies para que se quedara en la posición. Y los extremos de esta venda eran cosidos para que se quedaran en su lugar en lo que sanaba. Ahora, como dije, esto era un proceso muy largo y dependiendo de la clase social, si eras una familia que tenía dinero, generalmente este proceso se hacía una vez al día. Si eras de una clase medio, clase pobre, se hacía una vez a la semana o una vez al mes. Y consistía en estar rompiendo constantemente los huesos para que pudieran sanar de la manera indicada. Otro dato que me gustaría poner es que
generalmente este proceso se hacía por vendedores profesionales o por la abuela. ¿Por qué no por la mamá? Bueno, la mamá se decía que podía sentir algo de arrepentimiento al momento de intentar romperle los dedos a las niñas. Y si esto no quedaba bien o no lo hacía, podría repercutir más adelante cuando la niña, bueno, ahora que hubiera sido mujer, en encontrar un marido y se le podía reclamar. Bueno, ¿cómo surge esto? O sea, imagínense, un pie de 8 centímetros. No, no se puede caminar en su totalidad. Y, por ejemplo, yo que calzo del 5, es una gran diferencia, o sea, es un pie más o menos este porte. Y esto llevaba a muchas condiciones médicas, o no podían caminar sin zapatos especiales o se sufrían de muchas infecciones a causa de la poca circulación. Y todo este ritual surge durante las 5 dinastías, eh, donde las bailarinas del Li Shuhun del sur de Tang, como mencioné al principio, eran las más hermosas de todos sus movimientos. Era considerado el estándar de lo que debía de ser. Bueno, en esto va llegando Yao Ling, que era la destacada, la concubina del emperador Li Yu. Y bueno, este emperador construyó un pedestal en forma de loto dorado y también hizo que ahí bailara su concubina con los pies en forma de luna creciente. Y se podría decir que eso es cómo se empezó a practicar. Esta práctica estuvo durante la dinastía Tang, la Song, la Yuan, la Ming y la Qing. Y para el siglo XIX, más o menos, esta práctica llegó a su mayor exposición, por así decirlo, porque más del 50% de las mujeres de clase media y baja tenían los pies vendados y todas las mujeres, el 100% de la clase alta o de la aristocracia, tenían los pies vendados. Y finalmente, esta práctica llega a su fin en 1917, cuando se prohíbe esta tradición. Pero sin embargo, todavía hay gente ya mayor, generalmente que vivió por estas épocas, que sigue con los pies vendados y se les puede hacer muy difícil el crecer caminando de tal manera. Al fin y al cabo, es considerado como una discapacidad. A continuación, cederé la palabra a mi compañera Ligia para que nos explique sobre lo que es la ley de un hijo. Pues efectivamente yo les vengo a hablar de nuestro siguiente subtema, que se titula "Es obligado a tener un solo heredero". Pues sí, efectivamente. China ha tenido muchas normas extrañas y entre ellas está esta, la ley de un solo hijo. ¿Qué era exactamente? Bueno, les explico. La política de un solo hijo por pareja, o la ley del hijo único, fue una medida de control de la población, específicamente en el ámbito de la natalidad, que se hizo por ahí del año 1979. Más o menos ya llevaríamos 3 o 4 décadas con esa ley, por así decirlo. Y pues, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué? Se les obligaba a las parejas chinas a solamente tener un hijo para que se redujera el control de la población, porque como sabemos, es una de su capital simplemente y en general el país, es uno de los más sobrepoblados, igual que la India, de todo el mundo. De hecho, como dato curioso, si juntamos la población solo de China y de la India, ya tendríamos alrededor de la tercera parte de la población mundial. O sea, para que nos demos una idea de qué tan grande es, ¿no? Ahora bien, era obvio que el gobierno dijera, necesitamos reducir la población, pero ya, porque si no esto nos va a traer problemas de desabasto, de todo tipo de comida, de medicamentos, y aparte una gran pérdida de ingresos
y también de empleos. Entonces, esta crisis ya iba de mal en peor y entonces se estipula esta ley. Evidentemente, durante ese tiempo, aunque fue difícil, porque hubo zonas que se salvaron de esta ley, pero las ciudades no. Y la cumplieron y pues se da un tiempo, unos años, y pues durante estas 3 o 4 décadas más o menos que lleva esta ley, todo el país llega a un punto en el que la practica y la población increíblemente baja, terrible, así, terrible, muy mal. Y entonces, después de esto, ¿cuáles eran las repercusiones que iba a haber? Obviamente las positivas era el famoso milagro chino, como el milagro mexicano de aquí, pero ya el chino era porque ahora había muchos empleos y entonces la economía empezaba a fluir de mejor manera, ya había más empleos, más trabajadores y todo, ¿no? El único problema es que esa fuerza de trabajo, era lógico, iba a envejecer. Y entonces, al no tener más nacimientos por año, se empiezan a dar un decremento de la población, tanto fértil como productiva, terrible. Entonces empieza a bajar la fuerza de trabajo y entonces empieza el efecto contrario. Empiezan a bajar, empieza a bajar la economía y pues bueno, empiezan muchos problemas más. Obviamente entre las repercusiones, no solo demográficas y económicas, también existen otros efectos adversos, entre los cuales se encontraban los abortos selectivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, significa que durante este tiempo, como sabemos, hay una extrema orientación a la misoginia en esta cultura tradicionalista y pues tristemente hay que decirlo con todas sus palabras, se obligaba a matar a las mujeres que estaban, bueno, las niñas más bien que estaban en el vientre de la madre. ¿A qué me refiero? Si una mujer estaba embarazada, acudía a su ultrasonido y todo, resulta que el gobierno forma los escuadrones de la muerte, que fungen así, que eran cuerpos médicos, en los cuales la mujer, si se enteraba que el feto ya por ciertos meses, que sería que el tercero o quinto mes de embarazo, donde ya se ve el sexo del bebé y se dan cuenta que es mujer, entonces lo que hacen es obligarla a abortar por el simple hecho de que sea niña. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Eh, Era allí, era también matar a las niñas cuando nacían, era abandonarlas en baños públicos. Es posible, aunque parezca muy cruel, es posible encontrar fetos muertos, abandonados en los baños públicos o en zanjas. Y de hecho, esta discriminación a la mujer, lógicamente lo que iba a traer era un desequilibrio ya desproporcionado de la cantidad de hombres y mujeres que había en el país. Entonces llega un punto en el que ya no hay mujeres y tampoco hay hombres. Bueno, sí hay hombres, pero no hay tantas mujeres como para que se casen, ¿no? Entonces, al bajar la cantidad, pues se da esto de la baja población fémina y entonces, obviamente, esto trae muchos problemas, ¿no? Ahora, como era lógico, ¿qué pasaba si una mujer tenía a su hija y esta ley, como estipulaba, solo te quedas con tu hija? Bueno, aparte de ser una deshonra, porque tener una niña, pues es una deshonra, como ya lo decíamos. Pero si tú te atrevías a tener más de un hijo, es decir, una hija y de repente te sale otra niña, había mujeres que evitaban el registro para no ser asesinadas. ¿Y esto qué ocasiona? Aparte de un problema ahí, pues sí, con los papeles, porque cada persona en este mundo debería tener derecho a un registro, y más una mujer. Entonces, comprendemos que estas chicas eran marginadas y de hecho eran discriminadas por esa misma razón. Pero bueno, obviamente el gobierno se iba a dar cuenta que esta medida era muy extremista y de hecho a partir del 2015 se empieza a decir, bueno, ahora puedes tener 2 hijos y recientemente se acaba de estipular que la medida se radica. Puedes tener hasta 3 hijos o los que quieras, no importa, pero sube el número de natalidad, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas que están tomando para evitar que, de hecho, en el 2050, el tercio de su población se estima sean adultos mayores de 60 años? O sea, ya nos estamos imaginando las consecuencias a gran escala. Entonces, ellos deciden
que las familias no solo pueden tener 3 hijos, más de 3 hijos o 3 hijos, ¿no? Sino que aparte les brindan apoyo para encontrar pareja a las personas en edad, pues sí, casaderas, solteras de ese país. Ahora bien, cedo la palabra no, permítanme. Ok. Perfecto. Es que este tema es de mi compañera Natalia y mío. De hecho, no sé si nos puedes comentar algo a ti. No, lo único que tengo que comentar es que esto era un acto barbárico, por lo que pasaban. Ahorita mi compañera Ligia va a explicar más a fondo. Pues sí, efectivamente, este tema lo investigamos juntas, la verdad. Estamos a punto de entrar a la zona roja, la zona donde nuestros corazones se van a estremecer porque literalmente la peor parte de la ley de un hijo, y precisamente la razón por la que no había, pues, niños, por así decirlo, en dicho país, las consecuencias eran horribles. Bueno, junto con la ley de un solo hijo en China, resulta que las mujeres que tenían una niña, una heredera, decidían que si no las iban a matar ellas, las iban a abandonar a un orfanato. Y todos decimos, bueno, un orfanato sirve pues, para cuidar a los niños, van a estar bien, van a tener estabilidad y todo lo demás. Pero en este caso no, eran orfanatos o habitaciones de la muerte. Se les conoce así, ¿por qué? Bueno, la mayoría de dichas infantes eran niñas, de hecho todas eran niñas. ¿Y qué hacían? ¿Cuál era el procedimiento? Colocar a la bebé en una silla que parecía como una cuna, como de esas sillas para darles de comer a los niños. Aquí lo podemos ver en la imagen. Y pues aquí abajo, precisamente justo aquí abajo, tenían un hoyo precisamente y una cazuela, una vacinica, para que estas niñas hicieran sus necesidades ahí. La peor parte de esto es que literalmente las ponían ahí para abandonarlas y que murieran de hambre, de deshidratación, o sea, muy mal, muy mal. Y las dejaban encerradas y final, así las dejaban morir, después recogían los cuerpos y posteriormente se traían a más niñas a morir estos orfanatos. Posteriormente, ahora sí, espero disfruten el tema de mi compañera Camila, que se titula Las mujeres sobrantes. Ok, bueno. Buenas tardes, yo soy Camila y les voy a hablar acerca de las mujeres sobrantes. Les quiero hacer una pregunta. Tienen más de 25 años, son mujeres, están solteras y están enfocadas en el ámbito laboral y por lo tanto no se han casado o no desean formar una familia, pues seguramente en China las conocerían como Shengnu o mujeres sobrantes. Bien, según la mentalidad, en China las mujeres se tienen que casar y tener hijos antes que todo. Esa es como la prioridad. La gente piensa que la mejor edad para tener hijos es antes de los 30. China tiene un nivel muy alto de incorporación a las mujeres en el mundo laboral y eso hace que tengan muchísimo interés en aumentar su nivel de formación. Esto produce que estudien más años y retrasen la edad de casarse o tener hijos. No en vano, la proporción de universitarias no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Programas de posgrado y de maestrías han tenido un incremento de personajes femeninos. Las mujeres que estudian más años, aparte de ser discriminadas por su familia, les cuesta muchísimo más trabajo salir con hombres o poder casarse. ¿Esto por qué? Los hombres en China no desean una mujer que tenga un nivel educativo superior al de ellos. De hecho, en los medios de comunicación es bastante habitual que hagan bromas sobre los hombres que tienen esposas o novias que tienen niveles ejecutivos, educativos o laborales superior a ellos, ya que contradice completamente el ideal tradicional en el que ellos tienen que ser más talentosos y ellos son los que tienen que destacar. Hablando de un asunto muy incómodo para muchas de nosotras, es el carácter sexista de este fenómeno, ya que los hombres gozan de muchísima más flexibilidad en cuanto a la edad en la que deberían de casarse y tener hijos. Pero la historia no termina ahí, porque aunque los derechos de las mujeres están abriendo camino poco a poco, la sociedad china sigue siendo extremadamente machista sobre algunos cuestionamientos. Incluso hay organizaciones que se han dedicado a criticar a estas mujeres, tachándolas de ser demasiado exigentes para conseguir un novio.
Es decir, al final en que los medios dan la impresión de que es culpa de ellas por tener expectativas muy altas. Pero cuando te pones a checar los medios de comunicación chinos, te encuentras con toda clase de debates sobre este tipo, ¿no? Y entre ellos mencionan que, por ejemplo, una de las profesiones menos atractivas para ellos son las mujeres que ejercen la medicina. Ellos dicen que son extrañas, que no saben vestirse y que son horribles, cosa que es un estereotipo completamente falso. Pero las discusiones de si ellas piden mucho, si son ellos los que tienen que, los que tienen miedo, esconden la trampa de que estamos dando por hecho que ellas quieren casarse y tener hijos, cuando a lo mejor ni siquiera está siendo parte de sus planes, ya que no se preocupan demasiado sobre ello. Y al final, como ya hemos explicado a lo largo de esta exposición, la sociedad china tiene casi casi que impuesto que la mujer tenga que ser perfecta y tenga que casarse. Es como una obligación moral. Y el hecho de que las mujeres con una más alta formación pasen del tema y apuesten por su independencia puede ser una cuestión muy incómoda para todas las mentes conservadoras, sobre todo para las de los padres. Y aquí entramos al tema del mercado de las esposas. Algunos padres no resisten que sus hijas elijan la soltería como forma de vida, razón por la que acuden a desesperados al parque del pueblo de Shanghái. Ahí es un parque donde básicamente van los padres y los abuelos de las llamadas ya mujeres sobrantes o Shengnu a encontrarles un esposo. En una asfixiante clima social que explota los medios de generación de mujeres a las que las ha hecho partícipes de un sistema de mercado de matrimonios. Van los padres, abuelos o progenitores o quien sea a enseñar los perfiles de sus hijas o nietas. Entre las cosas que ponen es una fotografía de la chica en cuestión, su fecha de nacimiento, altura, peso, apariencia física más que nada, e información como su profesión, lugar de nacimiento, si tienen alguna propiedad, e incluso si tienen auto. Y entonces los hombres van y estudian la oferta. La esfera laboral y social es aún abiertamente discriminatoria en muchos de los procesos de selección personal, en los que es habitual que las mujeres sean preguntadas por su situación sentimental o por su deseo de formar una familia. Si es algo que es común en México, imagínense en China, donde es un must tener que casarte, ¿no? Y donde debes de tener tus hijos antes de los 30, y donde antes había una presión por, no, nada más tener un hijo, no, 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 ahora ten 3 hijos y te vamos a ayudar. Pero si eres mujer y eres exitosa laboralmente, entonces no vas a tener esposo, aunque la proporción de mujeres sea mucho menor a la de hombres. Podemos decir que la igualdad de género no se va a alcanzar en un tiempo cercano en China. Existe una brecha que se evidencia no solo en el matrimonio, sino también en el mercado laboral, en los poderes políticos y en las oportunidades económicas. Según la investigadora Hong Fincher, en este momento es solo una fantasía, la igualdad de género en China. El matrimonio es extremadamente patriarcal y las mujeres necesitan ver que ser solteras es algo para celebrar y no para avergonzarse, ya que muchas de ellas aún lo siguen viendo como algo para avergonzarse. Bueno, hemos llegado al final de nuestra conferencia y bueno, nada más quiero dar un dato acerca de la igualdad de género en China. Y según el último informe del Foro Económico Mundial, la paridad de sexo se atraganta a nivel mundial. Aseguran que si se mantiene el ritmo actual, serían necesarios otros 200 años para poder alcanzar una igualdad real. Y ni hablemos de la equidad. Es por eso que concluimos que la mejor manera de acabar con todas estas discriminaciones, no solo la mujer, la discriminación en general, es educando para la paz. ¿Cómo conseguimos esto? Educando a los niños pequeños con valores, con respeto hacia todos sin importar, todos, todas y todes, sin importar pues nada, porque todos somos seres humanos y todos merecemos la misma cantidad de respeto. Gracias. Bueno, yo quiero agregar que el tema es sumamente interesante, pero me viene a la mente, por ejemplo, el que a los chinos les parecía erótico, excitante el ver unos pies vendados, pero para la mujer era sumamente doloroso. Eso lo describe en el libro de Viento del Este, Viento del Oeste, de Pearl S. Book. Ahí lo comenta, cómo la mujer sufría al tener los pies vendados. Sin embargo, la mujer hacía este sacrificio y más para complacer a los varones, ¿sí? Que para ellos les resultaba erótico y excitante ver a una
a una frágil mujer caminando sobre sus pies de 7 u 8 centímetros, imagínense. Para ellas era difícil mantener el equilibrio, ¿sí? Porque ¿quién puede caminar en un piecito deforme, en un pie de 7 u 8 centímetros? Sin embargo, el hombre era, pues le fascinaban los pies de loto, los pies vendados. Recuerdo que Jung Chang, en el libro de Cisnes Salvajes, nos comenta que aparte del intenso dolor que sentía la mujer, pues no, ella no podía quitarse las vendas en público, que tenía que hacerlo en privado, generalmente cuando estaba en su habitación. ¿Por qué? Porque en ese momento se podía quitar las vendas y podía meter sus pies en agua tibia para mitigar el dolor. Pero en ese momento se desprendían pedazos de carne muerta. Y obviamente, ¿qué les cuento? Un terrible hedor, ¿sí? Porque era callosidad, carne muerta. Pero al hombre no le importaba. O sea, nunca le importó. Por eso esa tradición duró mucho. Tanto tanto estaba arraigada en China, que mis alumnas tienen razón cuando dicen, seguramente si viajan a China, en alguna región de ese país, seguramente podrán encontrar a una ancianita con sus pies vendados, caminando con dificultad. Bueno, otra cosa que quiero agregar, esto es respecto a la ley de un solo hijo, que fue promulgada en el año de 1979. Pues esta ley de un solo hijo, como ya explicó acertadamente Ligia, llevó a que el gobierno obligara a las mujeres a abortar. Y recuerdo que una profesora de la Prepa 4, ella nos platicaba su experiencia porque fue a China. Y ella decía, es que en la calle puedes encontrar fetos femeninos o en los sanitarios puedes encontrar fetos femeninos. ¿Sí? Y hay mucha violencia contra la mujer. La mujer es peor que un cero a la izquierda, ¿sí? También es interesante el profundizar sobre esta investigación porque encontré que cuando no las abortaban, las asesinaban o las abandonaban a su suerte. Y las podían regalar también como esclavas a familias campesinas. Obviamente esta situación trajo un gran desequilibrio, como ya lo explicó también Ligia, un gran desequilibrio en la composición de la sociedad, porque van a haber más hombres que mujeres. Y esto me hizo recordar otra cosa. Recuerdo que cuando escuché la noticia en el canal 2, en el canal de las estrellas, como se promociona, recuerdo que hace unos años escuché una noticia, que como habían más hombres que mujeres, los chinos se veían en la necesidad de salir a comprar mujeres para casarse. O sea, ellos mismos se generaron un gran problema. Entonces tenían que salir a buscar mujeres para casarse y entonces salían a los países aledaños y con 70,000 pesos podían comprar una mujer. Imagínense, en China le ponían precio a la mujer, 70,000 pesos. Y entonces el chino compraba a la mujer que le interesaba. Pero déjenme decirles, tenía derecho de garantía. ¿Qué significa eso? Pues que el varón que se llevaba a la mujer que elegía, si no le convencía, si no le agradaba, tenía el derecho a regresarla. Y quien se la había vendido, pues tenía el deber de reembolsarle el dinero. ¿Sí? Entonces esto parece como cuentos de ficción, pero jóvenes, son situaciones reales. Esto le sucede a la mujer. Esto le sucede a la mujer en China. Y ahorita estamos hablando de China. En un rato más vamos a hablar de la India. Pero dense la oportunidad de investigar porque se van a sorprender del trato indigno, del trato humillante que recibe la mujer en el mundo. Ahora, es cierto que las mujeres chinas están alzando la voz.
Es cierto que se están organizando, es cierto que están luchando, pero no es suficiente. Por eso estoy de acuerdo con lo que decían mis alumnas. Es necesario erradicar la violencia, es necesario erradicar la discriminación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Pues ellas decían acertadamente, educando con valores, educando con principios, educando para la paz. Para cerrar esta interesante conferencia, pues me permito recomendarles algunos libros para aquellos que nos están escuchando y que hemos logrado despertar su curiosidad. En primer lugar, el libro que les mencioné al principio, Cisnes Salvajes, de la autora Jung Chang. Está muy interesante, así es que por favor, dense la oportunidad de leerlo. Hay otro libro que les va a fascinar. En verdad, dense la oportunidad de leerlo, les va a fascinar. Se llama El abanico de seda, lo escribe Lisa C. S-E-E, Lisa C. Hay otro libro que también ya hice referencia a él, lo escribe Pearl S. Book y se llama Viento del Este, Viento del Oeste. Y por último, Nacer Mujer en China, de Shin-Ran Chu. Bueno, esperamos que mis alumnas y su servidora hayamos despertado su curiosidad para que ustedes se brinden la oportunidad de leer y sobre todo en pensar qué podemos hacer como humanidad para cambiar esta historia de violencia, esta historia de inequidad. Educar con valores, educar para la paz. Pues vamos a dar por terminada esta conferencia. Quiero agradecer a mis alumnas, a Natalia, a Misli y a Ligia por su brillante participación, por su brillante exposición. Y a la audiencia, pues agradecemos su amable escucha, su amable participación. En primer lugar, agradecemos la intervención de las alumnas con esta interesante conferencia, que seguramente será del mayor interés para nuestra comunidad, que están siguiendo la transmisión en vivo. Les recordamos registrar su asistencia en el formulario del 8 de marzo. También los invitamos a suscribirse al canal de Género, Inclusión y Denuncia. Gracias a todas, a todos y a todes. Tengan una excelente tarde.